Gracias a ustedes por invitarme a conversar con ustedes sobre estos asuntos. Este es un pequeño grupo de Escuela de Formación Sociopolítica donde abrimos también el espacio a otros jóvenes que se puedan unir, pero realmente es un pequeño espacio que hemos querido ir intencionando. Bueno, está de más decir que la formación sociopolítica en nuestro país no es lo que está más de moda, ¿no?, entre los jóvenes. Y desde el año pasado hemos querido venir formando espacios donde los jóvenes también puedan discutir un poco estos temas de inquietud que le van, que van en nuestra sociedad, de cierto modo, poniendo temas que pensar, ¿no? Cristóbal hoy nos acompaña, es un abogado en ejercicio, especialista en Derecho Constitucional y Justicia Constitucional. Es docente, ¿verdad, Cristóbal?, en UNIBE y también en Pucamaima. Asesor de la Asamblea Nacional en el proceso de reforma constitucional en el año 2010. Asesor también en la Cámara de Diputados. Se ha desempeñado como consultor en temas de Derecho y Justicia Constitucional en la Fundación Institucional de Justicia, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, de la Mesa Nacional de Decanos de Facultades y Escuelas de Derecho, entre otros, ¿no? Es también autor y coautor de importantes publicaciones en el área de Derecho, como La Constitución Comentada, en Fincus en el año 2010, Separación de Poderes y Sistema de Control, los poderes del Estado en la Reforma Constitucional de la República, con Flaxo en el año 2007, Los Preámbulos de las Constituciones Iberoamericanas, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid 2001. Bueno, Cristóbal, el tema que hoy nos une a nosotros es el tema del Código Penal de la República Dominicana, que se ha puesto en el tapete porque el pasado 18 de agosto los diputados enviaron a una comisión especial el estudio del proyecto legislativo presentado por el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, sin incluir la despenalización del aborto. Entonces ese ha sido el punto que ha puesto otra vez en la esfera pública la discusión sobre el Código Penal, aunque el Código Penal es mucho más que el tema del aborto, pero es el tema que más controversia causa. En torno a si es o no es el tema del aborto, bueno, hay diferentes puntos encontrados, ¿no? Unos dicen que, bueno, el código fue aprobado en el 2014 y fue vetado luego unos dicen que por el tema del aborto y otros dicen que por la improcedencia de que pasó de la Cámara de Diputados al Poder Judicial sin pasar por el Senado. Bueno, pero el objetivo de hoy es poder dialogar sobre el tema que nos ayude a entender por qué es importante darle curso a la aprobación del Código Penal vigente, qué implica eso, qué implicaciones tiene no aprobarlo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo es un poco que puedas exponer todo esto, ¿no? En qué consiste, qué es el Código Penal, la diferencia con el Código Procesal Penal, bueno, y ayudarnos a meternos en ese mundo, y luego un poco también tu perspectiva sobre, si puedes, sobre el tema de las tres causales, si esto es realmente lo que impide o no impide, y bueno, y cuál será desde tu punto de vista el futuro de este proceso. Bienvenido y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Un placer para mí estar con ustedes por esta vía. Hace mucho que no participaba en ningún conversatorio propiciado desde el centro. Es un centro con el que yo he tenido una larga relación y a mi modo de ver fructífera relación sobre diversos temas. Así que siempre es bueno volver, aunque sea en la virtualidad, a las actividades del centro. Veo que hay 12 personas, incluido yo, conectados. Entonces,
más o menos, ¿cómo es el tema? ¿Ustedes son parte de un círculo de reflexión sociopolítica? ¿Son abogados? ¿Son de distintas disciplinas? Para un poco tener claridad. O sea, la gente que no es abogado a veces les cuesta entender a los abogados porque los abogados se hacen especialistas en no hacerse entender. Bueno, ellos mismos se pueden presentar, pero en general son jóvenes universitarios con interés en formación sociopolítica. Bueno, no sé si alguno de ellos también quiere presentar lo que hemos ido haciendo durante este tiempo. Sáqueme rápidamente quiénes son, qué hacen, si están estudiando, en qué nivel, si se graduaron, qué hacen, brevemente. Bueno, pues muy buenos días. Soy Eduardo Acevedo, estudiante del Instituto Bono, estudiando filosofía. Filosofía. Así es. Bueno, yo soy Leonela de los Santos y yo soy estudiante de Derecho en UTESA. Tengo 2 años estudiándolo. Ok. Alejandro Cardoso. No, dale, Alejandro, dale. Okay. Alejandro Cardoso, egresado de Filosofía del Bono. Natalie Almonte, diseñadora industrial, diseñadora de experiencia de usuario, ya graduada hace un tiempito. ¿De qué? De diseño. Correcto. Ok. ¿Qué más? Hola. Soy Roy Jorge, graduado de Derecho. Muy bien. Yo soy Luis Manuel Quesada, estudiante de Filosofía también, en el Instituto Superior Pedro Francisco Bono. Ok. María ¿Qué del más? Mar Camilo, soy licenciada en Psicología. Mucho gusto. Psicología. ¿Qué más? Escribe María Tejada que no funciona su micrófono, pero dice que ella es egresada en negocios internacionales. ¿Cómo se llama? María Tejada. María. Gracias. Y bueno, yo creo que soy la última, Madeline Castaño, egresada de Filosofía del Centro Bono. Madeline Calcaño. Bueno, pues yo creo que estamos listos, ¿no? Por lo visto la mayoría son filósofos o estudiantes de filosofía. Bueno, vamos a ver. Ustedes seguramente le han dado seguimiento a la discusión que está teniendo lugar en el país sobre la reforma del Código Penal. Es una discusión que se ha vuelto recurrente en los últimos 23 años, más o menos. Digo 23 años porque en el año 1997, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, se creó una comisión, se crearon varias comisiones de juristas expertos para trabajar distintas propuestas de actualización de la legislación dominicana, digamos, más importante. Se creó una comisión para la reforma del Código Civil, para la reforma del Código de Procedimiento Civil, de
la legislación inmobiliaria, del Código Penal y del Código Procesal Penal y del Código de Comercio, ahora me acuerdo. Y en un periodo de tiempo relativamente corto, cada una de esas comisiones rindió un informe y presentó una propuesta. Es decir, estamos hablando, incluida la comisión designada para lo del Código Penal. Entonces, de lo que estamos hablando es que desde hace más de 20 años, 23 para ser específico, aquí se ha venido discutiendo de manera recurrente la cuestión de la modificación del Código Penal. ¿Por qué se ha hecho esta discusión y por qué esta discusión se ha hecho tan recurrente? En primer lugar, porque el Código Penal vigente en la República Dominicana, y no se asombren por lo que les voy a decir, es el Código Penal de 1810 de la restauración de la monarquía napoleónica francesa. 1810. Que fue modificado para adaptarlo en 1832. Ese código es el que se adopta en República Dominicana en 1884. Es decir, de 1884 hasta acá son unos 116 años más o menos. ¿Qué es lo que tiene de vigencia en el país? Pero, reitero, es el código de 1810. Estamos hablando de un código de 210 años en términos de su estructura fundamental. Entonces, la razón primera por la que esta discusión se hace y se ha venido haciendo en el país es porque, como dicen los abogados, cuando les gusta que no lo entienda la gente, es un código vetusto, viejo, que no se corresponde con el nivel de evolución de la sociedad dominicana, que pasó de ser una sociedad eminentemente agraria, casi un 85%, más de un 90% durante el siglo XIX, más de un 80% durante buena mitad del siglo XX, pero que empezó a transformarse con la reforma del aparato económico productivo nacional, que cambió hacia un modelo de sustitución de importaciones hace aproximadamente 3 décadas. Esa transformación económica que se fue produciendo en el país alteró la composición rural y eminentemente agraria de la República Dominicana y generó dinámicas a las que no estaba en condiciones de responder adecuadamente desde el punto de vista de un enfoque de política criminal el código penal vigente. Fue varias veces al Congreso, casi cada vez que hay un nuevo gobierno va, se discute, se manda comisiones, finalmente no se aprueba. Una de las cuestiones que se ha colocado en el centro de la discusión sobre el Código Penal es la cuestión del aborto. Pero antes de entrar al tema del aborto, quisiera hacer una brevísima reflexión sobre lo siguiente. Las dificultades que hemos tenido en el país para la aprobación de un código penal moderno, para decirlo de alguna manera, han propiciado una cosa loquísima y malsana para una sociedad y para la práctica de las instituciones del sistema de justicia. En concreto, ¿de qué estoy hablando? De que como no hemos podido aprobar el código, entonces tenemos en una ley la regulación de los delitos económicos y financieros. Entonces, en otra ley tenemos la regulación del terrorismo. En otra ley tenemos la regulación de los delitos
que se producen en ocasión de las agresiones de género y de violencia intrafamiliar. En otra ley tenemos, y así podemos hacer una lista enorme de marcos legales especiales creados para regular situaciones que técnicamente merecerían ser sancionadas por la legislación penal. Entonces, eso ha provocado un caos normativo donde el derecho penal está en el Código Civil, está en el Código de Comercio, está en la legislación de derecho y propiedad inmobiliaria, está en la legislación sobre, en todas partes. Entonces, eso genera mucha inseguridad en una sociedad. Ese nivel de dispersión legislativa genera mucha inseguridad y por tanto mucha ineficiencia e ineficacia en la aplicación de la ley. Alguna gente, entonces, con buenas intenciones, cree que sabe que eso es un problema y cree que ese problema merece ser colocado en el primer plano del debate. Es decir, este problema hay que resolverlo. Y si resolver ese problema implica sacar del proyecto de Código Penal la cuestión del aborto, pues vamos a sacarlo. Porque no podemos esperar, el discurso es ese más o menos, no podemos esperar que nos pongamos de acuerdo sobre el tema del aborto para tener un código penal que resuelva el problema de la dispersión legislativa al tiempo que se ponga a la altura de las exigencias de una sociedad que está siendo embestida por fenómenos de criminalidad compleja, que son fenómenos propios del nivel de evolución y desarrollo en que se encuentra nuestra sociedad en el momento actual. Reitero, hay mucha gente que tiene ese planteamiento como resultado de una convicción de buena fe. Hay gente que simplemente está en contra de que se apruebe cualquier modalidad de despenalización del aborto en la legislación dominicana porque son religiosos, porque simplemente no creen en que las mujeres tienen derechos, porque creen que el lugar de las mujeres es el hogar y su función la de subordinación a los dictámenes del hombre. Qué sé yo, hay de todo en esta discusión. Entonces, uno de los argumentos que esgrimen en términos jurídicos quienes se oponen a la despenalización del aborto, o sea, creen que no se puede despenalizar porque lo creen. Pero entonces dicen, el tema es que esa es una discusión zanjada, esa es una discusión que se resolvió el 26 de enero del año 2010, que fue el día que se proclamó la Constitución. Y creen que se zanjó con la entrada en vigencia de la Constitución porque el artículo 37 de la Constitución Dominicana dice que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Entonces, como la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte, desde el momento en que se concibe, en que se produce la conexión del espermatozoide con el óvulo, según el criterio de quienes así razonan, ya hay concepción y el Estado tiene un deber, tiene una obligación de proteger el producto de esa concepción. Ese es, de manera así caricaturesca casi, el razonamiento detrás de la posición que postula que la Constitución impide
despenalizar cualquier modalidad de aborto. Es un razonamiento muy básico, es un razonamiento, a mi modo de ver, profundamente equivocado y que no toma en consideración, o sea, que no parte de una lectura, dicen los especialistas, sistemática de la Constitución Dominicana. Sistemática en el sentido de que no entienden la Constitución como un sistema, en la que no se puede hacer interpretaciones de una cosa sin tomar en consideración otras con las que esa cosa se relaciona, que también están protegidas por la Constitución. Yo quiero entonces detenerme en ese argumento y en el análisis de ese argumento. O sea, ¿por qué yo creo que no es cierto, que es incorrecto, que no se compadece con una adecuada lectura de la Constitución Dominicana la idea de que el aborto está prohibido en la Constitución y que el legislador no puede tomar ninguna medida de despenalización? Voy a avanzar 4 ideas para defender mi visión de esta cuestión. En primer lugar, la primera cuestión. Si consideramos como cierto, y creo que lo es, que el postulado, la proposición, y los filósofos sabrán de lo que hablo, la proposición de que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte, cuando el embarazo de una mujer se convierte en una amenaza para su vida, es un crimen, o sería un crimen, tanto, obligarla a llevar a término el embarazo, porque en la lectura de quienes así razonan, implicaría una violación a la vida en gestación, como permitirle abortar. Mejor dicho, si la obligamos a llevar a término el embarazo, ella se va a morir. Y se va a morir la criatura, casi seguro también. Y eso es un crimen porque sería atentar contra su vida. Si le permitimos que aborte, también sería un crimen, en la lógica de quienes así razonan. O sea, cualquier decisión que se adopte implicaría una violación de la proposición contenida en el artículo 37 de que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte, cuando en derecho se produce una circunstancia en la que hay 2 sujetos o 2 realidades con la pretensión de disfrutar de un mismo bien, pero es imposible que los 2 disfruten del mismo bien, entonces cualquier decisión es válida. Porque la discusión, cuando se llega a ese punto, a esa encrucijada, deja de ser una discusión jurídica y se convierte en una discusión de moralidad personal, de moralidad privada. Es decir, si la madre es una mujer profundamente abnegada, porque creció en el seno de un hogar religioso donde se le inculcó o donde se le inculcaron unos valores incompatibles con la idea del aborto, es probable que la madre decida hacer un intento y quizás ocurra un milagro
de llegar hasta las últimas consecuencias. Probable que haya gente así, sin duda. Hay mujeres que van a optar por eso, que han optado por esa salida. No viven probablemente para contarlo. Pero eso es legítimo, permitirlo. No se le puede obligar a lo contrario. Ahora, la mujer puede decir también de manera legítima, no, yo tengo mi vida, yo tengo mis proyectos, yo tengo mis sueños, yo tengo mis ilusiones. Y yo no me voy a sacrificar o no voy a correr el riesgo extremo del sacrificio. Entonces, si cualquiera de las opciones que se adopte es un crimen, ninguna lo es. Así de simple. Ninguna lo es porque hay que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Y no puede ser, el derecho no puede admitir válidamente la adopción legítima de ninguna decisión que encaje dentro de la calificación de crimen. Es una decisión extrema. Por ejemplo, hay en el derecho penal una cosa que se llama legítima defensa. Quitarle la vida a otro está sancionado por el Código Penal. El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio, dice el artículo 295 del Código Penal. Pero si a usted alguien le va a quitar la vida, y usted no tiene otra alternativa que no sea repeler la agresión con el mismo nivel de contundencia con que está usted siendo agredido y le quita la vida a esa persona, usted no tiene responsabilidad penal por el hecho que ha cometido, es decir, le está quitando la vida a otra persona. Porque usted tuvo que elegir entre la vida de otra persona y la suya. Entonces, ¿cómo es que si el mismo Código Penal, además desde hace siglos, contempla la legítima defensa como una eximente de responsabilidad penal, es decir, un adulto que le quita la vida a otro, que si eso lo contempla el Código Penal, puede que la mujer tome la decisión? A mí me parece absurdo. En resumen, yo pienso que en ese escenario es la mujer la que debe tomar la decisión. Es la mujer. No se le debe, el legislador no debe imponerle la obligación de abortar de la misma manera que no debe imponerle la obligación de llevar a término el embarazo. Porque son los valores morales los que van a determinar el sentido de su decisión. Y el derecho no está concebido para regular la moral de nadie, ni el derecho ni la actividad del gobierno. En ningún lugar del mundo democrático está concebido para imponerle a una parte de la sociedad la visión y las valoraciones morales a la otra, su visión y concepciones morales a la otra parte de la sociedad. La moral es una cuestión privada que debe quedar siempre librada a la valoración individual de cada quien. Esa es la primera cuestión que quería plantear. Luego está, porque esa es una de las tres causales, es decir, si la vida, si el embarazo se vuelve en un peligro inminente para la vida de la madre, pone en riesgo la vida de la madre. Entonces, no puede ser que la Constitución prohíba que la madre decida. No puede ser, no es verdad.
La otra cuestión es la de la violación. La otra causal que se está proponiendo. Si el embarazo resulta de una violación. Vamos a ponerlo en términos dramáticos. Implica que no pueda suceder. Sucede, lo ha sucedido en el país, ha sucedido en casi todos estos países. Una niña de 10 años, violada por su abuelo, resulta embarazada. Por su o por su padre. O por su hermano. Sucede. Sucede. Hay taras evolutivas de las que no hemos podido librarnos todavía como especie. Nos vienen acompañando desde millones de años. Hay explicaciones antropológicas para la pervivencia de esas taras en nuestra estructura genética. Pero la ley penal las sanciona. Y me parece correcto que las sancione. Entonces, la niña ha sido violada por un familiar cercano y además quedó embarazada. La violación es un crimen, castigado, tipificado y castigado como tal en el Código Penal, un crimen. Uno de los crímenes más drásticos, más deleznables y sancionados de manera más drástica en nuestra legislación. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo es que se pretende justificar, obligar a una niña de 9, de 10 años a cargar contra su voluntad con el resultado de un crimen? Con el resultado de un crimen perpetrado en la santidad de su cuerpo. En la dimensión más íntima de la intimidad que la Constitución les reconoce a todos como un derecho fundamental. Dicen los defensores de la criminalización absoluta que el feto no es responsable del crimen, que cuando eso sucede lo que hay es que castigar al violador. Y sí, hay que castigar al violador. Y castigarlo drásticamente. Pero no hay una justificación para obligar a una persona a cargar con el resultado de un crimen perpetrado contra su voluntad encima de su cuerpo. Y no es porque sí, es porque la Constitución de la República Dominicana ha dicho en sus artículos 5 y 38 y en otras 7 disposiciones más que la dignidad humana es el fundamento, es decir, esa cosa sobre la que se funda el Estado y sobre la que se funda la Constitución. Es decir, si la dignidad humana es el fundamento de la Constitución y el Estado
no está obligado solo a defender la vida a secas, la vida sin apellidos, la vida solo como dato biológico. No. Está obligado a proteger la vida en dignidad. La Constitución Dominicana no hizo una apuesta solo por la defensa de la vida. La Constitución Dominicana permite una lectura según la cual allí donde la vida resulta indigna, puede ser prescindible. Entonces, yo me pregunto si hay algún crimen, alguna acción humana que pueda dañar más la dignidad de una persona que la violación. Que la violación, además, incestuosa. Que la violación, además de incestuosa, perpetrada contra una menor de edad. Que no tiene muchas posibilidades de defenderse físicamente, ni siquiera. Entonces, hay valores en la Constitución Dominicana que respaldan la idea de la suspensión del embarazo, no solo cuando la vida de la madre está en riesgo, sino cuando la dignidad de la mujer ofendida en la santidad de su cuerpo también lo está. Y la tercera causal, que es la tercera línea de argumentación que les comentaba, es la que se verifica cuando el feto presenta malformaciones genéticas incompatibles con la vida, se va a morir. Y la ciencia en eso ha logrado niveles de pronósticos inequívocos. O sea, no es especulativo, los médicos pueden saber con certeza cuándo se va a morir. Y entonces te dicen, no, porque es que Andrea Bocelli, si fuera así, Andrea Bocelli no fuera el genio del canto que es. A mí no me gusta, perdón, pero hay gente que le encanta. Y entonces, ¿por qué es ciego? Habría que prescindir. No, eso no es lo que se está diciendo. Que una persona vaya a ser ciega no encaja dentro del concepto clínico de malformación genética incompatible con la vida. Va a ser ciego, no dice que se va a morir, va a ser ciego. ¿No? Va a tener síndrome de Down, se sabe, dependiendo del grosor del cerebro y de la ubicación de los huesos de la nariz. Se sabe cuando el feto tiene 16 semanas, se puede saber cuál es el riesgo de que nazca con síndrome de Down o con otra cualquier malformación. Los progresos científicos en el estudio de la morfología del feto permiten saberlo con un altísimo nivel de precisión. Pero que tenga una alta probabilidad de tener síndrome de Down no significa que es una malformación genética incompatible con la vida, significa que va a tener síndrome de Down. Es decir, no es una causal para el aborto. Pero cuando la gente no quiere entender, no quiere entender. Entonces, si hay
un tema de malformación genética que impide que la vida del feto se desarrolle una vez esté fuera del útero de la madre, ¿por qué obligar a la mujer a llevar a término el embarazo? ¿Por qué? Si se va a morir. Si lo va a sufrir más, si el drama humano va a ser mucho mayor cuando se muera después de haber nacido. Pero hay una cuestión que es la cuarta línea de argumentos que me gustaría, que le decía que quería conversar con ustedes, que es la siguiente. Y es la pregunta, ¿cuándo empieza la concepción? ¿Cuándo empieza la concepción? Porque lo que dice la Constitución es que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Los estudios de embriología avanzan a que hay dos momentos en el proceso del embarazo. El implante del espermatozoide en el óvulo. El implante del espermatozoide en el óvulo. Que se produce de 48 horas, 24 o 48 horas después de la relación sexual. El óvulo es fecundado por un espermatozoide. Y luego, el momento en que el resultado de esa fecundación puede tener una vida independiente de la madre, es decir, puede sobrevivir fuera del útero materno. La concepción, según el criterio jurídico establecido por la Corte Interamericana y por otros muchos tribunales internacionales, es un fenómeno que se produce a partir del momento en el cual el embrión puede tener una vida autónoma de la madre. Y ese fenómeno se produce 22 semanas aproximadamente después del implante, de la fecundación del espermatozoide en el útero, en el óvulo. Es decir, en términos jurídicos, lo que plantea la Corte Interamericana en un caso muy famoso que se decidió en el año 2012, que era el caso Artavia Morillo contra Costa Rica, una opinión consultiva dada por la Corte a propósito de unos procesos de reforma normativa en Costa Rica, es que el feto no tiene intereses independientes de la madre, o sea, depende total y absolutamente de la madre durante 22 semanas. Es 22 semanas después que puede vivir fuera del útero de la madre. Antes no. Antes es una realidad indiscernible de la realidad biológica, que es el cuerpo de la madre en el que está inserto. Por tanto, dice la Corte, antes de las 22 semanas no puede haber una obligatoriedad
de llevar a término el embarazo. Porque antes de las 22 semanas, el feto no tiene interés, no tiene vida autónoma y por tanto no tiene intereses autónomos. No tiene intereses distintos a los de la madre. Una valoración similar fue la que llevó 47 años atrás, en 1973, al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso emblemático que se llama Roe versus Wade, se conoce como Roe versus Wade, a prohibir a los estados de la Unión la prohibición del embarazo, la prohibición del aborto. Los estados no pueden prohibir el aborto hasta que el embarazo no haya ingresado en el segundo, no haya terminado, creo que el segundo trimestre. Eso se fue luego morigerando con los años y con la llegada a la Corte Suprema de Estados Unidos de jueces conservadores. Pero el criterio básico es muy parecido, es decir, hay un momento, hay una parte del proceso de gestación en el que no existen intereses en el feto que no sean los de la madre, no existen porque no se ha producido en el nivel de la hipófisis las conexiones de terminaciones eléctricas que son los que generan sensibilidad y por tanto no puede sentir dolor ni sufrimiento ni nada que se le parezca el feto. Si no se inflige dolor ni sufrimiento, es parte del razonamiento detrás del caso Roe versus Wade. No se puede impedir, no se puede prohibir, jurídicamente hablando, el embarazo, el aborto. Entonces, esos son los términos de la discusión. En resumen, yo pienso que el legislador puede, sin violar la Constitución, al contrario, el legislador puede, con muy razonables fundamentos constitucionales, aprobar un código penal, por lo menos con las tres causales. Por lo menos con las tres causales. Si me preguntaran, y fue una de las cosas que puso en la mesa Cristian cuando ya concluía la presentación sobre la perspectiva, yo pienso que el código se va a aprobar. Creo que se va a aprobar con las causales. Creo que hay un nivel de conciencia sobre este tema en nuestro país que le permite a los políticos tomar esa decisión sin que la misma tenga repercusiones de castigo relevantes. Mucha gente le tiene miedo, muchos legisladores le tienen miedo, pero aquí se demostró en el año 2010 que es mentira, que las iglesias, que contradecir las iglesias, que contradecir los dictámenes de los evangélicos o de quienes profesan la fe católica, tiene tantas repercusiones negativas para los políticos. ¿Por qué se lo digo? Porque aquí, no sé si los recuerdan, cuando se estaba discutiendo la Constitución, en todas las misas dominicales y en todos los cultos de cualquier día de la semana que se llevaban a cabo en las iglesias protestantes, se llamaba a los fieles a votar en contra de todos los legisladores que apoyaban la despenalización del aborto.
al menos en alguna causal. Y hubo una campaña brutal. Y se hizo una lista con los nombres de todos los que no apoyaron en ese momento la redacción del artículo 37, tal y como está hoy, que entonces era el 30, el artículo 30 en el proyecto de Constitución. Y todos los que fueron víctimas de esa campaña, sin excepción, fueron reelectos. Todos. Y le digo, sus nombres estaban en las puertas de las iglesias, en las puertas de los templos protestantes, en los cultos, en las misas. Se los atacó de manera inmisericordia. Y fueron reelectos. Ese mismo año, la Constitución se aprobó el 26 de octubre, el 26 de enero del 2010, y hubo elecciones legislativas en mayo, 4 meses después. Menos de 4 meses después. Y todos los que fueron víctimas de la campaña fueron reelectos. Y muchos de los que votaron a favor de la criminalización absoluta del aborto no fueron electos. Es decir, ha habido un nivel apreciable de emancipación en el ejercicio de los criterios políticos y en el ejercicio del debate público, que a mí me parece muy positivo en nuestra sociedad. Yo sé que para mucha gente se traumatiza, cree que esta sociedad se jodió, que estamos atrás. No. Aquí hace 10 años, señores, este tema sencillamente era tabú, no se discutía, es así, no se discutía. Y de ser un tema tabú, que estaba prohibida su discusión, o sea, estaba implícito que eso no se podía discutir. Aquí en el 2015 se aprobó un código penal. Y el presidente de la República, podemos tener todas las críticas sobre las gestiones de gobierno de Danilo Medina, pero el presidente de la República mandó una carta de 4 páginas al Congreso explicando por qué no iba a promulgar el Código Penal sin las 3 causales. Y ese presidente que hizo eso, un año después, fue reelecto con el 62% de los votos. Es decir, es mentira que el hecho de que un político esté de acuerdo con la despenalización del aborto va a representar automáticamente un voto de castigo que le va a impedir. Pueden no elegirlo por otras razones, pero aquí está, creo que hay hechos concretos, esos que les acabo de decir, que dicen que no, que las iglesias, que no es verdad que la iglesia tiene tanto poder en el voto de la gente. Entonces, yo estoy positivo con eso. Yo creo que vamos a tener un código con las 3 causales, porque creo que va a haber apoyo en el gobierno del actual presidente a eso. Fue una de las cosas que se plantearon como parte de las ofertas, como parte de las propuestas de campaña, no oferta electoral, propuestas programáticas de campaña. Y eso, entonces yo lo voy a dejar ahí, voy a hacer como que terminé y me voy a callar, y si hay preguntas, comentarios, podemos dedicar unos minutos para eso. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a ti, Cristóbal. Vamos a dar el espacio para algunas preguntas. Vamos a ver si... Cristóbal, una pregunta en lo que... ¿Tú crees que parte de que el 18 de agosto se haya enviado la propuesta sin las 3 causales haya sido una cuestión
una estrategia política o ha sido realmente una intención de que se apruebe el código sin esta reforma? O sea, ¿qué es la lectura que tienes sobre ese hecho? La lectura es la siguiente. Lo que se dijo originalmente es que se iba a aprobar el código sin las causales. Eso fue lo que se dijo. Y lo que sucedió días después fue que se envió a una comisión para que se estudiara y se empezó un proceso de audiencia con sectores distintos de la sociedad dominicana que tienen posturas distintas sobre este tema. Es decir, lo que sucedió es que no sucedió lo que se anunció. Porque la idea era aprobar el código. Punto. Según la declaración del presidente de la Cámara, hoy ese código debía estar aprobado ya, sin las causales. Entonces, hoy eso se está discutiendo todavía. Entonces, yo pienso que mi lectura es que la reacción de la sociedad y de los sectores que defendemos los derechos de autonomía reproductiva de la mujer y que creemos en la libertad y en la autonomía personal, es decir, en la potestad del individuo de dictar sus propias normas de conducta, teniendo como criterio exclusivo el hecho de que esas conductas no interfieran con las de los demás, es algo que, aunque mucha gente no lo quiera ver, yo creo que tiene cada vez más fuerza en la sociedad dominicana. Tiene cada vez más fuerza. Yo creo que lo que estamos viendo con el tema del aborto y con el Código Penal es una muestra de ello. Y lo quiero reiterar. Inclusive si no se aprobara, el tema, yo creo que todo lo que hemos hecho en estos años en esta materia es progresar y es ganancia. Los derechos son conquistas incrementales. Es decir, que a veces tardan en materializarse, siempre tardan en materializarse, siempre hay oposición, porque siempre hay gente en la sociedad, no en esta sociedad, en todas las sociedades y en todas las épocas, que está en contra de los derechos. Eso es así. Por eso ha habido tantas revoluciones, tantas guerras, tantos Martin Luther King, tanta Rosa Parks. Porque hay gente que no quiere, hay gente que cree que los negros son inferiores y que no merecen votar, hay gente que cree que las mujeres son inferiores y que su lugar es la casa y que no deberían votar ni trabajar. Hay gente que cree eso, de verdad. Y eso no es arbitrario, no es porque son malas personas. Es porque es una cosa que viene en nuestro legado evolutivo. Y eso también hay que entenderlo, porque yo pienso que es un error el discurso del desprecio contra la gente que piensa distinto. O sea, yo no creo que a esa gente hay que despreciarlo, ni creer que son inferiores. No son tan humanos como nosotros. Son tan humanos como nosotros. Yo no me creo el cuento de que son mala gente y están en contra de los derechos de la mujer. No. Son seres humanos con miserias, con debilidades, como tenemos nosotros los más liberales, como estamos nosotros los más liberales, llenos de otras miserias en otros ámbitos de la vida, llenitos de otras miserias en otros ámbitos de la vida. Somos egoístas, ¿entiendes? No creemos superiores. Es mentira, nadie es superior a nadie. Los derechos, el pulso por los derechos es un pulso político, no moral. Es un pulso político. Buenas, yo tengo una pregunta. La primera, si yo como doctora no quiero realizar el aborto en caso de que se apruebe la ley, ¿yo me veo obligada a realizarlo por la ley
o eso puede tener mi consentimiento. Y la segunda pregunta es, ¿cómo se hace como el caso de verificación de la paciente que realmente sea por esa causa? O sea, porque yo puedo decir, no sé, hice algo que no debía y puedo decir, ah, no, ponme la causal de violación ahí y que se me realice el aborto. Pero realmente pasa eso por un proceso de verificación, ¿o qué me dice que es realmente por una de esas causales? La ciencia médica, o sea, los médicos saben con certeza cuando una persona fue violada. Eso se sabe con certeza. Un examen no muy complicado arroja resultados, o sea, los niños los evalúan. Este niño está siendo abusado, esta persona fue abusada, esta persona, eso se sabe. O sea, no hay nada, no hay misterio en eso. No hay misterio en eso. O sea, nadie va, yo no me imagino a una gente diciendo, mira, mi papá me violó y me embarazó, mi tío me violó y me embarazó. O sea, una cosa tan desgarradora, un drama, lo que representa en términos de drama. Eso no creo que sea una cuestión como que la gente lo vaya a usar alegremente, primero. Y segundo, vuelvo y digo, si hay un embarazo donde el feto tiene malformaciones congénitas, incompatibles con la vida, la ciencia lo sabe, los médicos lo saben. Si hubo violación, los médicos lo saben. Si la violación fue incestuosa, se sabe. Entonces, eso no, yo entiendo tu pregunta porque es una de las cosas que se dice. Se van a inventar las causas. No, eso no se puede inventar, eso se sabe. Además, nadie quiere tener un aborto. Nadie quiere tener un aborto. Todo el que tiene un aborto, o todas las que tienen un aborto, lo hacen por razones poderosas, no triviales, no banales. Porque por algo que compartimos todos en la especie, hay una valoración de la vida humana como una cosa casi sagrada. Hay un nivel de respeto casi sacramental. Yo no sé si ustedes vieron el video del señor que se tiró del piso 14 del edificio de oficinas gubernamentales esta semana. Yo lo vi y lloré. Yo no lo conozco, nunca lo vi. No sabía que existía ese señor. Pero ver a una persona que dice, yo no tengo ningún problema económico, yo no tengo problemas familiares, yo lo único que tengo es mucho estrés, no aguanto. Y al minuto se tira del piso 14. Coño, esa vaina impacta. Y lo que impacta, el motivo por el que impacta es porque yo sé que se perdió una vida. Sabemos que se perdió una vida y eso conmueve. Entonces, esa es con relación a la última pregunta. La primera inquietud que me planteabas, si me la puedes precisar de nuevo, María, ¿no? Sí, la primera pregunta. Ajá. Ah, ok. En caso de que yo sea doctora, ¿verdad? Entonces aprobaron ya la ley. Ajá, eso. Sí, mi opinión particular es que si una persona tiene su religión o sus valores morales le impiden
ir a la guerra, aunque el servicio militar sea obligatorio, no se le puede obligar a ir a la guerra. Si un médico tiene unos valores éticos que le impiden realizar un aborto, no se le debe obligar a que haga un aborto. Eso yo creo. Yo creo que hay libertad de conciencia. Yo creo que hay libertad de conciencia. Yo tengo una pregunta. Si ya contestó la anterior. Bueno, en caso de que se aprobara, digamos, el proyecto de ley que tiene la aprobación del aborto, por así decirlo, ¿no habría una contradicción constitucional con el artículo 37 y en cuanto al 38 que habla de la dignidad humana? Y también, ¿usted considera que si se puede aprobar el aborto, no también se debería de aprobar la eutanasia, que es una opción de muerte voluntaria cuando ya usted considera que su enfermedad ya es terminal, quiere darle menos problemas a sus familiares y que es algo parecido a lo que conlleva lo del aborto, entre comillas, porque es una decisión propia que, por ejemplo, en el Estado Dominicano no es legal aún y, por así decirlo, entre comillas, se viola la dignidad humana de las personas que sí quieren optar por la eutanasia. ¿Qué considera usted de eso? Yo pienso que, como decía hace un rato, que no es contradictorio con la Constitución el establecimiento de las causales de suspensión del embarazo o de aborto sin responsabilidad penal. Creo que, tal como expliqué, la Constitución permite que el legislador apruebe las causales. Creo que la vida es un derecho. Y si la vida es un derecho, no es una obligación. Creo, por tanto, que donde el legislador constituyente estableció el derecho a la vida, también estableció el derecho a prescindir de la vida. Es decir, si yo me quiero morir, nadie me puede obligar a vivir. Nadie. La gente se suicida. ¿Y qué hacemos con los suicidas? Acabamos de hablar de un ejemplo. ¿Qué hacemos con los suicidas? Lo vamos a sancionar post-mortem. Entonces, la eutanasia es la muerte piadosa, que le llamaban los griegos. Yo creo que en nuestro esquema constitucional, en una lectura adecuada de los principios, del principio general de libertad y de autonomía personal, tal y como está configurado en la Constitución, no se le debería obligar a una persona que quiere morir vivir. Perdón, yo no sé, mamá. Ve, pregúntale a ti, nena. A nadie se le puede obligar a tener una vida que no quiere. Lo que dice el artículo 40.15 de la Constitución Dominicana es que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. Pero las leyes no pueden obligar a hacer más que lo que tiene por finalidad conseguir un bien, y no puede prohibir más que aquello que daña a otro.
O sea, las leyes no pueden prohibir ninguna conducta que no represente un daño, una lesión para otro. Eso es lo que yo pienso. Vamos entonces, Cristóbal, con la última pregunta, porque te hemos robado un poquito de tiempo, que la tiene Luis Emmanuel. Adelante, Luis. Bien, buenos días, Cristóbal. Muchas gracias por profundizar en estos argumentos, ¿no? Que de algún modo lo hemos reflexionado. Mi pregunta va por la vía siguiente, ¿no? En el siguiente sentido. Las tres causales parecen razonables, ¿no? Así se ven. Y uno dice, mira, con las acotaciones del lugar, es bastante justo a nivel legal, ¿no? Y desde ahí es de donde tú nos has presentado tu punto de vista, desde el punto de vista legal, formal. Pero la formalidad de la ley no siempre se aplica, digamos, con rigor. O sea, podríamos razonar entre lo aplicable que es y entre el que se aplique de verdad. Los argumentos o las causales son, como el embarazo criminológico, ¿no? Violación o incesto, y que no se quiera dar a luz, no, concebir esa vida, peligro de vida o salud de la madre. Los acabo de leer y me parece curioso que diga peligro de salud, o sea, habría que ver como también el grado de salud en que peligra lo de la madre. Y el identificar una información que sea incompatible con la vida. No. Entonces son como, las causales son muy sutiles. No, hay que fijarse en muchas cosas. Entonces, mi pregunta es, en un país donde nosotros como dominicanos y el extranjero que viene, ¿no? Identifica rápidamente las carencias que hay, las deficiencias que hay en los servicios, en la misma aplicación de la ley. No, en nuestra misma cultura como dominicanos, ¿no? De no respetar ni los semáforos, de que manden a alguien con un hueso quebrado a su casa y le dicen que no tiene nada, por decir un caso de los más simples, ¿no? Entonces, ¿cuándo sería posible quizá una aplicación en la que se puedan tomar dichas medidas, dichas precauciones, dichas precisiones, que tú digas sí? De hecho, fue criminológico el embarazo. De hecho, a la chica nadie la condicionó a que quisiera abortar. De hecho, la salud por la que peligraba la vida de la madre no era un resfriado, por exagerar, no, por utilizar una hipérbole. O sea, las condiciones de aplicación reales de estas leyes que como tal, de estas causales que como tal parecen muy razonables, pero estamos hablando de un país de tercer mundo, República Dominicana, con sus condiciones legales actuales. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué perspectiva tú tienes en cuanto a la aplicación de las precauciones? Yo, dos cosas, Luis Emmanuel. Primero, yo creo que las deficiencias del sistema jurídico en el país que existen, no deben ser una razón justificativa de el desconocimiento de derechos. Es decir, lo que tú estás planteando es una idea antigua, antigua en general, pero antigua en República Dominicana como país. Es decir, ¿por qué se oponía Pedro Santana a la independencia
en 1844, porque creía que nosotros no estábamos todavía en condiciones de ser independientes, de ser un país. Yo creía que éramos unos salvajes. Pero no era que Pedro Santana se oponía a la independencia solamente. Si tú revisas la Constitución de 1844, no la Constitución, las actas del Congreso Constituyente de 1844, tú te vas a encontrar con que muchos de los que hicieron la Constitución creían que los dominicanos, para los que se estaba haciendo la Constitución, no debían tener derechos, porque el ejercicio de los derechos iba a ser tomado como una peligrosa licencia que iba a atentar contra la estabilidad del sistema de gobierno que la misma Constitución estaba creando. Es decir, los derechos como licencia, peligrosa además. No estamos adaptados, no estamos todavía en un estadio de desarrollo que nos permite exigir derechos, porque lo que vamos a hacer es que los vamos a desnaturalizar en su ejercicio. Como decían los viejos en el campo, quieren libertad, pero es para el libertinaje, lo que quieren es libertinaje, más o menos. Entonces, yo creo que la gente es mucho más responsable de lo que nos dicen los patrones culturales de herencia conservadora que tenemos en nuestra sociedad. Y vuelvo y te digo, el hecho de que el sistema jurídico sea ineficiente no se puede tomar como punto de partida para negar derechos, porque es considerar, lo que está detrás de eso es una consideración, en este caso de las mujeres en general, como irresponsables. Es decir, las mujeres están, les es consustancial una cierta condición de irresponsabilidad que debería impedir que se les reconozca la decisión, la posibilidad de tomar la decisión sobre qué hacer con un embarazo en esas tres circunstancias. Yo creo que eso es un error, además de que es un prejuicio. No sabemos cómo reaccionan las mujeres. Esa es la verdad, no sabemos. Yo tiendo a creer que lo que dije hace un rato, la decisión de abortar no es una decisión alegre, ni es una decisión, nunca es una decisión por motivos banales. Y por tanto, yo no creo que puede suceder que puede haber un caso, sí, 10, 100 pueden haber, pero en este país viven 6 millones, 5 millones y medio de mujeres. Entonces no podemos imponer una restricción a 5 millones de mujeres por el temor de que 10 o 100 puedan aprovecharse de las deficiencias del sistema para retorcerlo, ¿no? En todas partes se retuerce la ley. Los franceses hablaban de las perversiones del derecho. En todas partes, en todas partes. Pero la conciencia de que la ley es retorcible y que es retorcida en todas partes, en algunos aspectos, no puede impedirnos legislar. La conciencia de que hay gente que quiere acapararlo todo y crear monopolios no puede impedirnos legislar para que haya más lealtad en la competencia. Entonces, la posibilidad de que haya mujeres que vayan a intentar pervertir la ley no puede ser un impedimento para que las mujeres, como categoría social, tengan el derecho a decidir una cuestión de la que ellas son las protagonistas más importantes. O sea, un embarazo no sucede ni en la panza de un hombre, ni en el Congreso de la República, ni en la Asamblea Nacional, ni en el Palacio Presidencial, sucede en el útero de una mujer.
hasta ahora. Esa es una decisión en la que el protagonismo lo debe tener. Eso es lo que yo pienso. Para finalizar, Riclari, un breve comentario dice que tiene. Sí, Vamos a buenos ver. días. Bueno, escuchando al señor Cristóbal, el tema del aborto, las personas lo quieren llevar como más a la moral y le quieren echar la culpa como que la iglesia es la que no quiere que se aprueben las 3 causales, pero la verdad que no es así. O sea, con el aborto hay muchísimas personas detrás. Hay una industria farmacéutica que está detrás de que no se apruebe la despenalización del aborto también, porque van a perder dinero. Es que el aborto ahora mismo es un negocio. O sea, es un negocio. Y la gente no quiere ver esa parte. Con el tema de la dignidad, yo creo que María era la que hablaba sobre que se va a violentar la dignidad del niño, pero al momento de una violación también se está violentando la dignidad de la mujer. Es que es una cuestión de derechos. Y el aborto, si yo, por ejemplo, fui violada, no es porque yo quiera, no, que ya yo quiero que me practiquen un aborto también. A partir de ahí se va a tener que seguir un proceso psicológico, porque eso no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Con un proceso psicológico, ayuda de psiquiatras, de psicólogos. Entonces, se le da ese como que ese auxilio, esa ancla a la mujer y a partir de ahí, pues ella toma la decisión final, porque realmente ella es la que debe de tomar esa decisión, si quiere seguir con el embarazo o si quiere finalizarlo. Si hablamos de despenalización del aborto, no es que todo el mundo se va a practicar un aborto, porque no es eso que se quiere. Es que la mujer tenga el derecho, tenga la decisión de elegir si ella puede continuar con el embarazo o lo paraliza. Muchas gracias, Riclari. No sé si quieres comentar algo para cerrar, Cristóbal. Ya hay que irnos. No se puede más preguntas. Ya se cerró. Ya, sí. Es que Está habíamos bien. acordado con Cristóbal un tiempo. La gente comienza a encenderse al final, pero yo creo que pudiéramos ver después. Sí, no, yo me tengo que ir, realmente yo tengo un compromiso que ya estoy atrasado. Pero nada, reiterarles el agradecimiento por la invitación, el agradecimiento por la paciencia, por los comentarios, por las intervenciones, por los puntos de vista. Esta discusión va a seguir en el país, va a seguir, sea que se apruebe el código con las causales o sea que se apruebe sin las causales. Si se aprueba sin las causales, va a seguir la lucha de las mujeres para que suceda. Y si se aprueba con ellas, van a seguir los grupos que se oponen para volver al estado anterior. Esto no se va a terminar. No importa lo que sea que pase en el Congreso, eso es una cosa que yo creo que hay que tener claro. No, lo único que quiero decir para cerrar es una reiteración. Yo creo que en los dos sectores, para decirlo de alguna manera, los que se oponen y los que están a favor, se comete la misma falta de considerar a los que discrepan de mi punto de vista como los que están en contra del aborto hablan de asesinos y los que están a favor hablan de que son cavernarios y trogloditas. Y yo creo que ese tono de la discusión es inconducente, es malsano, creo que revela niveles de intolerancia de uno y otro lado brutales. Yo creo que todo el mundo tiene un motivo valioso para las ideas que tiene y para la defensa de las causas en las que cree. Que no lo compartamos es otra cosa. Que no lo compartamos es otra cosa. Yo no soy... Los que están a favor de la decisión de la mujer para abortar no son superiores a los que están en contra, ni viceversa. Somos seres humanos. Somos seres humanos en que tenemos en nuestra índole, como seres humanos sociales, la discrepancia. O sea, discrepamos sobre todo, es decir, la discrepancia, el desacuerdo
es el elemento constitutivo por excelencia de las relaciones sociales. Discrepamos sobre absolutamente todo. ¿Qué película queremos ver con nuestra pareja? Desde qué película queremos ver con nuestra pareja hasta si existe Dios. Y en el medio de esos dos ejemplos, todo lo demás. O sea, la discrepancia no puede ser una causa para querer atropellarnos. No, tenemos que aprender a convivir con la discrepancia. Y eso exige un ejercicio consciente y deliberado de tolerancia. Nadie tiene la superioridad moral sobre nadie porque tenga una visión distinta a ese alguien, sobre lo que sea, filosofía económica, aborto, teoría de la equidad en materia tributaria. Eso, que me aburre ver la gente agrediéndose realmente por estas cosas. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por acompañarnos hoy en este análisis, ¿verdad?, de un tema que ha suscitado también polarización al interno de la sociedad dominicana y que lo va a seguir provocando porque la cuestión recién inicia. Muchas gracias por tu sí inmediato a nuestra convocatoria, ¿verdad?, a nuestra invitación. Esperamos tenerte por aquí otro día, porque al final la gente se ha animado a más preguntas y más cosas. Con muchísimo gusto, un placer de verdad, y buen fin de semana, y gracias, de verdad. Muchas gracias a ti.